Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es secretario de Salud Pública del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días. Para mí un placer estar de nuevo en Matinal. Y oportuna su visita, doctor, porque hay mucha preocupación en el panorama nacional con el repunte que ha habido de los casos de dengue y la altísima ocupación que hay en los hospitales, sobre todo en los infantiles, con la alta incidencia que estamos teniendo. ¿Cómo ve el panorama y cómo han visto sobre todo la reacción desde el Ministerio de Salud Pública con esta situación? Bueno, lo que tenemos ahora mismo es una curva ascendente de casos que se puede perfectamente constatar en los hospitales nacionales. Ha habido algunos hospitales que han sido reforzados con nuevos médicos debido a la alta demanda que están teniendo por internamientos, y el número de casos sigue ascendiendo. De modo pues que diríamos que estamos en un pico bastante acelerado del dengue. ¿Este ascenso qué tiempo dura? O sea, ¿y si se pudo o se puede evitar? Bueno, lo que puedo decir es que en mayo hubo una alerta epidemiológica. Han pasado 4 meses y el pico se le ha impuesto a las medidas que se han tomado, de manera que lo que veo que quizás haya habido una insuficiencia en las actividades de prevención que habitualmente en esos periodos hay que tomar. O sea, aquí pienso que en materia de esta enfermedad del dengue, que obviamente que quien produce la enfermedad es un mosquito. ¿Qué es lo más importante? Habilitar, que es importante obviamente, las camas o la prevención. La prevención, siempre la prevención. La prevención que debe incluir la motivación, la orientación a la población para que haga ella misma la limpieza de sus patios, sus frentes de cacharros donde se multiplica el mosquito. Las aguas que habitualmente ustedes saben que hay insatisfacción en la provisión de agua potable, que se dejan en tanques descubiertos y entonces son espacios propicios para la multiplicación del mosquito. De manera que desde la educación y comunicación, desde la intervención en zonas de calor que se identifican por los casos, para contener mediante la eliminación de los cacharros, mediante la fumigación en el día para la eliminación de los mosquitos adultos y el uso del tenefo famoso que se le pone a las aguas con fines de matar las larvas. De modo pues que todo ese proceso conjunto de intervención que implica una intervención interinstitucional, porque los ayuntamientos, por ejemplo, son clave en estos procesos y tienen que intervenir para recogida de basura, la eliminación de aguas estancadas, en fin, son procesos simultáneos y coordinados que tienen que llevarse a cabo. ¿Pero se han tomado estas medidas de forma diligente desde la perspectiva del PLD? Bueno, lo que vemos es que precisamente a pesar de esos 4 meses de alerta epidemiológica, precisamente en ese periodo es que más ha crecido la espiral de casos. De modo pues que uno lo que dice, bueno, o se cuestiona de que han sido insuficientes, sin lugar a dudas. Usted fue ministro de Salud Pública. Ya en este contexto de este pico alto de esta enfermedad, ¿qué hacer ahora? Mira, aquí hay 2 cosas. Uno que tiene que ver con la prestación clínica en los hospitales, los prestadores de salud, para evitar la mayor cantidad de fallecidos. Se ha anunciado que van 6 muertos, pero son los 6 auditados. Hay 48 muertos. Ajá. O sea, no son 5 como están diciéndose. 5 son los casos auditados de los expedientes, pero los fallecidos ya están enterrados. Okay. Y no se ha seguido notificando porque esa es otra, que los boletines epidemiológicos tienen un retraso muy fuerte. Entonces usted, como ciudadano o como equipos técnicos que tienen que seguir la información que debe ser suministrada a tiempo, siempre tiene un retraso en beneficio del gobierno. Doctor, ¿y cómo esos datos de esos muertos, cómo usted los obtuvo? O sea, ¿cómo usted maneja esa información? Bueno, el boletín 33 decían que habían 42, ya íbamos a 42 okay, fallecidos, de los cuales que eran sospechosos de fallecimiento por dengue. Eso sospechoso significa que el médico
cuando se llena el acta y lleva el expediente, establece que el padecimiento que tenía el paciente es dengue y que falleció por eso. Luego se hace una auditoría, que es tomar los papeles del manejo del caso por una comisión especial que existe para ver si tiene lógica todo el proceso clínico y de descripción del caso que se ha fallecido. Y eso es lo que está retrasado. Y eso es lo que ellos, nunca la comisión de revisión va a la par con los casos, pero debe informarse que hay un tantos fallecidos, si son 50, que lo digan, porque son personas ya que han fallecido, que están enterrados. Que se revisen los expedientes o no se revisen, al fin y al cabo lo importante es saber cuántos son los casos sospechosos por dengue, no cuántos fueron auditados. Y desde el punto de vista de los menores de edad, doctor, en ese número de fallecidos, ¿tiene la especificación de cuántos serían adultos y cuántos serían menores de edad? Porque ha habido preocupación con varios casos que, se han reportado, básicamente han salido a través de los medios de comunicación, y lo que preocupa es que parece haber una particular alta incidencia en los hospitales infantiles con casos de dengue. Sí, o sea, entre 5 y 19 años está la mayor cantidad de los casos. Y, lógicamente, siendo menores de edad, de 5, 4, 6 años, son mucho más susceptibles, porque el dengue tiene la propiedad de que hay que estar vigilando la volemia del paciente, la hidratación del paciente, y muchas veces por esas razones se produce el fallecimiento. Doctor, mire, usted como especialista en el área, veo que también, obviamente, conjuntamente con el dengue, hay muchos casos, un aumento de los casos febriles, que esto obviamente podría confundir un poco a la población que quizás no tiene el conocimiento de la enfermedad. ¿Qué usted recomienda ante esta situación? ¿Y cuáles son quizás los síntomas que la gente diferente a un caso febril y los síntomas del dengue? El diagnóstico diferencial lo hacen los médicos. Y yo le digo a usted, bueno, llega un febril, le hago un hemograma y tiene las plaquetas en 100, no voy a pensar que se trata de una influenza. Todo médico, incluso un interno, sabe que una caída progresiva de las plaquetas habitualmente está vinculada, cuando hay estos brotes de dengue, al dengue, no a la influenza. Sabemos hasta en el público general. Exactamente. Entonces ya la gente hasta maneja ese tipo de cosas. De manera que yo pienso que esos casos que se ha estado mencionando pasan por un hemograma y otros estudios sucesivos que van mostrando el comportamiento de los blancos y van mostrando el comportamiento de las plaquetas, para que el médico haga y hacen, incluso ante la duda, el tratamiento como si fuera dengue. ¿Y cuál es el tratamiento en el contexto actual para el dengue? Habitualmente la hidratación es fundamental. Son elementos claves en ese sentido y que tienen que estarse vigilando los niveles del hematócrito y de las hemoglobinas que van cayendo y que puedan necesitar hasta transfusiones en los casos hemorrágicos, por ejemplo, que tiene que intervenirse. Pero habitualmente el dengue es un tratamiento sintomático. Analgésico para el dolor de cabeza, descanso, a veces se producen episodios de diarreas y náuseas, cosas por el estilo, pero es sintomático hidratación, siempre en la vigilancia de la hidratación. ¿Cuál es el ciclo normal de tiempo de un caso promedio de dengue? De 3, empieza el periodo de incubación, que puede ser de 1 a 4 días. Y ya al 9º día, el 10º día, ya prácticamente entra en resolución. Mire, pero es bueno recordar que las epidemias de dengue son cíclicas. Cada 2 a 3 años tenemos en las Américas, en las zonas tropicales y subtropicales, esos brotes epidémicos. Ese es el comportamiento histórico que tiene el dengue en todas las Américas. El caso clave es entender de cuántos muertos se producen durante estos brotes.
porque habitualmente apuntan a la calidad de la atención que se presta en los hospitales y clínicas. Ese es un dato clave en ese sentido. Y en la prevención, obviamente. La prevención te baja la incidencia y habitualmente te baja también la mortalidad. Menos casos, aunque en el histórico, si usted lo revisa, nosotros tuvimos en el 19 un pico también, el más alto que se ha dado históricamente. 3.1 millones en las Américas hubo en ese caso, en ese entonces. En la República Dominicana tuvimos 20.200 casos y murieron 142 personas. Usted hace la relación entre el número de casos y el número de fallecidos y le va a dar 0.28. En el 22 tuvimos 10.700 casos y fallecieron 139 personas. Le está dando 0.60. ¿Qué quiere eso decir? Que con 20.000 casos murió menos personas que con 10.000 casos, con la mitad de los casos. Y aquí viene la importancia del tema del manejo clínico de los casos que se presentan, como todos esos niños que estamos mirando los hospitales. Es decir, que hemos mejorado un poco en cuanto a eso, al manejo. ¿Cómo es? ¿Hemos mejorado en cuanto al manejo? Bueno, yo diría en el 22 fue catastrófico, porque murió más del doble de lo que murieron en el 19 con 20.000 casos. Doctor, oiga algo, entonces si esa es la realidad, cada 2 o 3 años, ¿por qué vemos siempre, tenemos que bregar, vamos a hacer en buen dominicano, con todo esto? O sea, y quizás con una prevención, con una atención o con una planificación, vamos a decirlo así, podríamos tener mejores resultados. Mira, hay mucho que tiene que ver con pobreza. Porque cuando vamos a los barrios, que usted está usando el teléfono en los tanques, que está eliminando cacharros, usted se da cuenta. Porque la mayor parte de los casos no vienen del centro metropolitano. Vienen de las bolsones de pobreza, donde el agua potable está fuera. No está como usted la tiene en su casa, en una llave que usted cerró y no tiene que estar usando teléfono. Es decir, que hay muchos factores sociales que están vinculados a la incidencia elevada que tenemos de estos casos. De manera que a menor pobreza, menor cantidad de casos vamos a tener. Y eso implica de que la gente que vive en los centros metropolitanos como este, habitualmente tienen una educación más alta, ingresos más altos, condiciones de vivienda mejores, suplido de agua y manejo mucho más efectivo, de manera que la reproducción del mosquito en esos entornos solamente se puede explicar quizás por una cañada que pase cerca o cosas por el estilo. Pero se puede decir que el dengue es una enfermedad todavía de la pobreza. Lo que no es de pobreza propiamente dicho es el hecho de, por ejemplo, como tenemos un incremento de la difteria en un 109%, un incremento de la tosferina en un 132%, que son prevenibles por vacuna y tienen que ver con el programa ampliado de inmunizaciones. Lo que no tiene que ver es... La explicación que dio el gobierno en su momento es que era un tema vinculado a la pandemia y al hecho de que muchas familias no pudieron mantener al día las vacunaciones de los niños. ¿Sigue siendo ese el escenario? Es que, óigame, si en la pandemia que fue en el 20, en el 21 realizar los programas de vacunación infantil, ¿por qué no se llevaron con la profundidad que debía hacerse? ¿Por la pandemia? No. En el 22 también. Son niños que si bien no fueron vacunados, pero los refuerzos están ahí y debieron usarse. Es decir, la reactivación de los programas y la profundidad en llevar esos procesos son dominantes. Son blancos y dianas fundamentales que había que llevar a cabo, si bien es cierto que el 20 la pandemia trastornó todo, no solamente la salud, sino la economía, la vida, todo fue trastornado, pero ya es tiempo suficiente para ese control. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, leptospirosis. Leptospirosis 94% de incremento. Entonces estamos en que los programas de salud colectiva están afectados y estas son las enfermedades de notificación obligatoria. Pero por ejemplo el caso de la leptospirosis, que no hay, creo que no hay una vacuna,
No. Tiene que ver con saneamiento, tiene que ver con los periodos de lluvia, arreciar los problemas de orientación a la población para que no anden descalzos en esas aguas que andan circulando, en fin. Todo ese tipo de cosas y de prevención, el uso de cloro para desinfección de los pisos y lugares, la reserva, guardar las comidas debidamente protegidas, porque esto tiene que ver con las ratas. De manera que esas campañas, un incremento tan notable, pues yo pienso más bien ya cuando usted lo junta con los otros elementos, usted dice, pero espérate, es que los programas de salud colectiva tienen problemas. Es como si usted dijera, bueno, es que seguimos alto en la mortalidad materna. Doctor, ¿qué tanto hemos avanzado como país en los últimos años en materia de salud? Eso en todo el contexto, infraestructura, todo esto. República Dominicana tiene, yo diría, y esto no es presumir, pero los 20 años del PLD cambiaron este país. Los hospitales que fueron muy cacareados por un error de derribarlo simultáneamente, pero ahí están, hospitales nuevos. Neiva nunca tuvo ni soñó con un hospital de ese tamaño y de esa naturaleza, aviado con las mejores tecnologías. Las Matas de Farfán, por donde quiera que usted se mueve, los grandes hospitales nacionales fueron dejados nuevos. Y todavía se sigue en los procesos de terminación de nuevos hospitales, de manera que la infraestructura pública y la privada en la República Dominicana ha crecido extraordinariamente. Pasamos en la seguridad social del IDSS, si eso se le podía llamar seguridad social, a un modelo que ya está entrando en crisis, y eso ha motivado llevar la ley 8701 al Congreso. Es decir, si vemos en sentido general las capacidades nacionales para manejar enfermedades de gran trascendencia, es cada vez mayor. Aquí hasta trasplantes cardíacos se están haciendo, trasplante de hígado, trasplante de riñón. Es decir, la medicina dominicana ha ido y la infraestructura mejorando. La asistencia social ha ido mejorando, porque salud no es solamente una cama y un médico de hospital. Salud implica otras cosas, por ejemplo, que se deben decir. Simultáneamente ha crecido la oferta pública y generalizada de comida chatarra, lo cual es un elemento que incide profundamente en la salud, y mucho más cuando las crónicas han ido creciendo y van exponencialmente caminando a ser el perfil dominante de la República Dominicana, contrario a lo que teníamos antes, que era un perfil infeccioso. Los niños morían por gastroenteritis, infecciones respiratorias superiores. Ahora tenemos una incidencia en los accidentes de tránsito, traumatología, y tenemos enfermedades cerebrovasculares, diabetes, todos los trastornos metabólicos. ¿En niños también? En toda la población general, estoy hablando en sentido general. Enfermedades renales crónicas, por eso ustedes ven las diálisis, cómo van creciendo, incluso de jóvenes atletas que se han acostumbrado a usar una serie de componentes para aumentar la productividad y terminan entonces afectando su riñón. Doctor, a propósito de ese perfil, digamos, de salud general de los dominicanos, ha llamado mucho la atención en el último año posiblemente el fallecimiento de personas jóvenes con situaciones vinculadas a problemas cardiovasculares, infartos, lo cual ha traído muchísima especulación desde muchos puntos de vista por el tema del COVID, por el tema de las vacunas, e incluso ha traído pronunciamientos de sociedades especializadas sobre el tema. ¿Cuál es su opinión de esta situación? ¿Hay realmente una mayor incidencia en este momento de casos asociados a problemas cardiovasculares en pacientes jóvenes? Yo no tengo los datos que puedan decir de que ha habido un cambio en el comportamiento del infarto, por ejemplo, motivado y menos motivado por vacunas. Eso habría que esperar las investigaciones para que establezcan realmente qué es lo que ha pasado. Han muerto jóvenes así por infarto, pero las autopsias deben decir
si había una patología de base en estos pacientes que han muerto súbitamente. Pero aquí seguimos con esa tarea pendiente. Son tareas pendientes, pero también no solamente del país, porque las grandes investigaciones se hacen en los grandes países y países que están avanzados en eso, y van a arrojar luz para decir si Pfizer o AstraZeneca o Sinovac tuvieron que ver o han tenido con evidencia, mediante estudios científicos, con la presencia o incremento de casos de infartos del miocardio, motivado exclusivamente en eso. Ojo, que ahí es que está la cosa y la diferencia, que la gente hace asociaciones, pero no hay en qué basarse para hacer eso. Sí hay estudios que indican alguna incidencia de las vacunas en cambios de ritmo y cosas por el estilo, pero todavía no son concluyentes. Doctor, a usted le tocó manejar la primera etapa de la pandemia del COVID. Me imagino que fue un gran reto para usted y para las autoridades en ese momento, no solamente de la República Dominicana, obviamente del mundo entero. Me gustaría saber, en los momentos actuales, ¿se podría decir ya que el COVID no representa ningún tipo de amenaza en el más mínimo detalle para el ciudadano? En el más mínimo detalle no. El COVID va llevando, porque ya sí tenemos la inmunidad de rebaño. Con las vacunaciones, la gente que la han padecido, usted ve que la mayoría de las personas que vuelven y están padeciendo, porque tenemos COVID, pero lo sufren de manera leve debido a la inmunidad que tienen. Eso no significa de que personas susceptibles, enfermedades crónicas, que padecen esto puedan fallecer. Y habitualmente, así como era al principio, fallecían. En este momento no tenemos una amenaza grave, pero la capacidad de mutación de este virus, pues lo hace siempre a estar sobre ellos, mirándolo y dando seguimiento. Hay un incremento en los casos mundiales, recientemente en las últimas semanas. Leve, pero ahí está. De manera que hay COVID, hay que seguir tomando las previsiones cuando se entiende que hay un caso como esto. Lo malo que tiene esta circunstancia es que usted no sabe si es COVID o es una gripe. Y eso facilita el proceso de aumentar las incidencias de esta enfermedad. Bueno, porque al final la gente no se está haciendo pruebas. Y además que no se hacen pruebas y probablemente muchos de esos casos son COVID, pero no se hicieron pruebas. Y por tanto las propias estadísticas que se dan, tampoco ya, como no hay ese seguimiento, creo que el COVID entró dentro de del programa Centinela del país para vigilancia en las estaciones y provincias que ya están establecidas previamente, de manera que se puede ver si hay cambios en la información Centinela que llamen la atención en ese sentido. En sentido general, doctor, permítame rescatar un tema que a mí siempre me ha generado bastante inquietud con el tema de las autopsias. Porque aquí, primero seguimos con una infraestructura y un nivel de respuesta extremadamente débil desde el punto de vista de nuestra capacidad como país de hacer autopsias, pero también da grima el hecho de que aquí se muere muchísima gente que nunca se tiene certeza de cuál es la causa del fallecimiento. ¿Qué es lo que da tanto trabajo en nuestro país para que se logre implementar un sistema de información más eficiente desde el punto de vista de tener un nivel de autopsia lo suficientemente amplio? Con la autopsia no es que hay un tema de información, sino de capacidades instaladas para realizar el número de autopsias que hay que hacer, a pesar de que tenemos una escuela de patología en el país, que hay residentes de patología que funcionan desde hace bastante años. Y tenemos profesores de alto nivel en el país, que algunos son bastante conocidos. Yo creo que, y fue uno de los intentos míos de trasladar, por ejemplo, el Instituto de Patología Forense hacia las afueras de la ciudad con una infraestructura no solamente para técnicamente la realización de autopsia en mayor cantidad, sino también con salas docentes, laboratorios, etcétera, de apoyo, de manera que tengamos un instituto mucho más moderno
que el que tenemos actualmente, que opera ahí en el Laboratorio Nacional en una esquinita, por decirlo de alguna manera. Esa es una labor que está pendiente, pero igualmente en el instituto en provincia, que al menos regionalmente tiene que establecerse una infraestructura mucho mayor para dar respuesta a las demandas de autopsia que se están haciendo. Esto va de la mano con el problema de los médicos legistas también, ¿no? El legista es otra cosa, el patólogos. Pero son también, pero bueno, digamos las que dos confluyen cosas. institucionalmente entonces. Sí, hay una confluencia, hay una cercanía importante. El legista habitualmente va hacia el tema que vincula a una infracción. O un levantamiento de cadáver. Exactamente, cosas de ese tipo. Pero también tenemos Pero la patología, perdón. También tenemos una deficiencia en ese tema. Sí, en hecho, ambos casos. El caso de San Cristóbal fue muy lamentable desde ese punto de vista, que se tuviera que perder muchísimo tiempo porque sencillamente no había disponibilidad de médicos legistas. ¿Qué es lo que hay que fortalecer en nuestro sistema público y en nuestras escuelas de medicina para que contemos con más profesionales que puedan llenar las necesidades que se mantienen en estas áreas? Jerarquizar las necesidades de recursos humanos especializados. Por ejemplo, y eso lo intentamos con resistencia, de reducir el número de residentes de pediatría y de ginecotetricia. Estamos llenos, sobrepasados. Igualmente, reducir y regular el ingreso a las escuelas de medicina, más enfocada a calidad que a la cantidad que tienen las universidades, que es una cantidad que sobrepasa los 50.000 estudiantes de medicina, y la capacidad de absorción del sistema está más que sobrepasada con eso. Entonces, estamos insistiendo en una serie de carreras que ya son demasiado. No es que se eliminen las residencias, pero sí reducir la cantidad a recibir por año. No incrementarla como se está haciendo y que esté a la libertad de quien la quiera usar, sino que el Estado tiene que limitar eso. Emergenciólogos, necesitamos más. Medicina crítica, necesitamos más. Medicina de familia, y esto es importante porque está el tema de la atención primaria que no se ha desarrollado y el primer nivel. Y los médicos de familia son clave en el desarrollo de ese sistema, que se ha bloqueado desde el 2001, cuando la ley estableció esa primera y ese esquema de manejo de la salud nacional. Estructuralmente nosotros estamos obligados a cambiar el sistema basado en segundo y tercer nivel, que es muy caro, desarrollar el primer nivel, de implementar la atención primaria, implementar la estrategia de prevención y promoción de la salud, estilos de vida, porque contrario a como se decía cuando se hablaba de alto costo, que decían que eso era insostenible. Bueno, pero el perfil epidemiológico del país va hacia las crónicas, de manera que la política a desarrollar está vinculada a ellas y tiene que ser un enfoque integral. Lo que hizo el presidente Medina con ese programa fue a tiempo poner algo que ayudara a las familias que estaban quebrando o sencillamente fallecían los pacientes, ante la visión clara que teníamos de que necesitábamos iniciar por lo menos un programa de apoyo a las familias que tenían estos procesos de alto costo. Y fue con 500 millones. Doctor, cuando salimos estaba en 2.850 millones, ahora me hablan de 8.000 millones de pesos. Dejamos 12.000 pacientes, ahora tienen 16.000 y la verdad, y muchas quejas por todas partes. Doctor, el proyecto que cursa en el Congreso Nacional de la modificación a la Ley de la Seguridad Social, me gustaría saber su posición a esta modificación. Yo lo que he estado preguntando, ¿cuál es el planteamiento cuando se llevó al Congreso que las autoridades tenían con la modificación? O sea, yo no conozco, y el gobierno, ahora que acaba de salir el Plandes, que todavía no se ha publicado, se está presentando en la sociedad industrial, de los industriales, pero todos estábamos peleando por el Plandes que nos lo dieran, porque el tema es tú acercarte cuál es la visión a 10 años que eso contiene y su vínculo con la seguridad social.
Se lleva la 8701, pero se deja la 4201. Dos leyes hermanas. Una organizada para financiar lo que plantea la primera, porque hay un vínculo. El modelo de atención está en la 4201, pero yo le digo a ustedes, ¿la atención primaria está contemplada para pagar en la 8701? No. Entonces, las dos deben ser llevadas al Congreso para modificación. En este caso, ¿de qué modificar? Mire, me parece que hay dos elementos claves en el tema de la Ley de Seguridad Social. Hay insatisfacción del usuario, insatisfacción de los médicos, insatisfacción de Andeclip, de manera que eso ha conducido a estos permanentes problemas que tenemos con la 8701. La cobertura tiene que ser mejorada. El cambio para la atención primaria tiene que ejecutarse, pero atención primaria implica que hay, digamos, agentes de salud que no son reconocidos como tales para su cobertura. Por ejemplo, los trabajadores sociales que van a trabajar en atención primaria. No se contempla. Las visitas domiciliarias no se contemplan. ¿Cómo se va a pagar y financiar la atención primaria, las unidades? ¿Metiendo pasantes e internos? No, tiene que tener capacidad de resolución, tiene que tener adscripción territorial y tiene que tener adscripción poblacional a una unidad de atención primaria. De manera que cuando hablan de atención primaria con una distribución como la que está, estamos engañándonos a nosotros mismos. Pero ese es uno de los puntos que se está discutiendo en el Congreso. Es que la ley está allí, la ley está allá. Pero si la ley manda de atención primaria, ¿qué se ha decidido? ¿Qué tan difícil es? Es que eso no tiene nada que ver con la ley, porque la ley actual lo dice. Lo dice, pero, Lo manda. pero por ejemplo, la ley no le dice a usted, y eso está en el informe Bachelet de la OPS sobre atención primaria, de 10 mandamientos de la atención primaria y 2 que son fundamentales. La adscripción de territorio y la adscripción de población. Es decir, si yo pongo aquí al lado una unidad de atención primaria, todas esas personas que viven por aquí deben ser los primeros, porque tiene que haber cercanía con la unidad de atención primaria y los médicos que están ahí, que puedan hacer incluso acceso domiciliario para visita, para seguimiento de pacientes crónicos, de pacientes que necesitan una vigilancia y de prevención efectiva, que necesitan orientación. Mire, usted es diabético, he venido con esta nutricionista para que le dé orientación de cómo preparar sus alimentos, qué debe comer, qué no debe comer. Es decir, es una dinámica de prestación totalmente diferente. En el modelo actual, usted tiene un problema de diabetes que le salió y se va inmediatamente a un especialista de segundo nivel. Y eso es encarecimiento total. No es que no funcionen. El modelo de financiamiento establece una cápita para el primer nivel, una para segundo, uno para tercero, que debe establecer. Y el sistema de referencia y contrarreferencia. Yo estoy en atención primaria, envío el paciente que ha sufrido un infarto al cardiólogo y me lo devuelve con unas indicaciones que yo debo dar seguimiento y vigilancia a ese paciente para ayudarlo a que mejore su estado de salud y evitar que vuelva de nuevo a caer en un agravamiento del problema. Doctor, hay un tema que siempre ha encontrado posiciones a favor y rechazo, y es con relación a la administradora de fondos de pensiones. Hay sectores que abogan porque se le entregue el 30% de los ahorros a los ciudadanos, obviamente que cumplan con todo esto. Me gustaría saber su posición y si usted está de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, eso sería un golpe a la seguridad social muy importante, esa fragmentación. Yo creo que hay que hacer corrección en la operación del sistema de pensiones. Y yo creo que aquí es bastante claro de que las AFP tienen un nivel de rentabilidad excesiva que no puede ser. De manera que los ajustes tienen que hacerse, porque ahora mismo una persona que le toque jubilarse mediante ese sistema, si gana 100,000 pesos,
le darán 15 o 20 mil pesos, no más. Y entonces, ¿quién va a pagar una seguridad social para, estando usted a un nivel de salario de esa naturaleza, venga a recibir 15 mil pesos como jubilación? Es equivalente a lo que teníamos antes. Y eso es lo que está pasando en la estructura de funcionamiento. Por eso, yo mismo, cuando salgo del trabajo, lo que hago es retirar mi fondo de pensiones. Porque no hay manera de financiar un salario decente que dé cobertura por lo menos al 80% del salario que usted tiene cuando se jubile mediante la AFP. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Lo mismo que pasó en Chile, la implosión del sistema. Y eso está ahí en el panorama. Vamos a volver sobre ese tema, doctor. Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida volvemos. No se vayan. Bien, estamos de vuelta en Matinal y continuamos con la entrevista con Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud Pública del Partido de la Liberación Dominicana, también ex ministro de Salud Pública. Bueno, estábamos hablando de los fondos de pensiones, pero vamos a cambiar ahora un poquito del tema. Y hay otro tema que a mí me apasiona mucho y que llama mucho la atención de los ciudadanos y tiene que ver con los seguros médicos, doctor, la cobertura, el pago obviamente que reciben los médicos contra eso. Ha habido manifestaciones en ocasiones con el colegio médico con relación a ese punto. Me gustaría saber en un sentido general, ¿qué opina usted sobre todo esto? Bueno, con eso siempre los médicos han tenido un problema y hasta las propias clínicas, porque en los hechos el pago de las ARS anda por una media de 45 a 60 días. De manera que usted ve a un paciente hoy y ese dinero usted no lo va a ver. Lo va a ver un mes, 2 meses, 3 meses después. Si no se hace una auditoría como hacen ellos, o una glosa, para ver que lo que usted hizo, le dicen, esto sí, pero esto no. Vamos a dejar esto de investigación, te pago esto. Pero ya el servicio está prestado. Entonces, ese es uno de los motivos, el pago. Eso, aunque ha habido un incremento recientemente, pero es insuficiente porque siempre vamos a tener el siguiente tema. ¿En qué medida, y más en estos momentos de inflación? Cuando sube la inflación, los ingresos de los médicos y todo el sistema se ven menguados, porque la gente sigue pagando tarifas que no han sido indexadas. Pasarse años pagando, por ejemplo, por un parto, 4,000 pesos, 5,000 pesos. ¿Qué hacen los médicos? Empiezan los problemas, que se agrega el tema financiero, que ahora te pagan 10,000 pesos, le subieron creo que 1,000 pesos más por un parto. Ha sido un factor que incide y está incidiendo en el aumento de la cesárea, porque un parto normal significa que el ginecólogo tiene que sentarse ahí a velar su parto, horas y horas, mientras que en la cesárea en 35 minutos va pan y estamos listos. Y me voy, y dejo las indicaciones y terminé, y me voy a otro caso y quizás a otra cesárea. Eso crea una inducción indirecta y prácticamente se pagan iguales. Aquí hay un serio problema en ese sentido que de alguna manera mantiene el pleito permanente con el colegio médico. Pero es un problema del negocio, doctor. Eso es uno de los problemas, porque también... Bueno, pero no solamente es la estructura, porque los recursos humanos que están interviniendo ahí, que son primarios, como los médicos, enfermeras, cirujanos, etcétera, ¿cuánto es que deben ganar para vivir decentemente? Pero está la otra parte, doctor, y es, por ejemplo, el ciudadano, yo que tengo mi seguro médico, el doctor me hace una receta y yo tengo que ir a buscar un medicamento a la farmacia. Hasta por una aspirina no te da cobertura, doctor. Y yo pienso que en este contexto eso no es justo. Por la parte del usuario tenemos dos cosas. Un fondo único anual por medicamentos, que ahora está en 10,000 pesos. Resulta que solo desde finales del año pasado a las medicinas aumentaron más de un 40%. De manera que los 10,000 pesos ahora le valen 5,000 pesos. 5,000 pesos.
De modo pues que al fin y al cabo volvemos a la misma dinámica que se está dando. La negación de servicios es otra de las cosas de dilación, referimientos o sencillamente la no cobertura. Son quejas de los usuarios permanentes y que la Seguridad Social no le da la cobertura que las clínicas le están cobrando por los servicios prestados. De manera que hay que hacer un copago demasiado alto que debiera ser cubierto por la Seguridad Social. En alto costo es otro de los temas que se presenta. La Seguridad Social no ha estado pagando en alto costo. Nosotros iniciamos el cobro a las ARS de esa participación que deben tener en los casos de alto costo. Y es precario, pero es verdad que también no se le estaba cobrando. Entonces hay que facturarle los servicios, remitirlo y que retorne el dinero al programa, en ese caso específico que estamos señalando. Pero doctor, pero en este negocio, ¿por qué al usuario no se le permite gastar los 10,000 pesos? Por ejemplo, el usuario debería tener esa facultad de que si yo quiero utilizarlo en tal medicamento, deberían de permitírmelo, porque es mi dinero que yo pago. Bueno, es que tiene que indicarlo un médico. Es que precisamente ahí están las cosas, en los hechos lo que se da. Usted tiene la asignación de 10,000 pesos por año. A la ARS no le debe importar cuándo yo lo voy a consumir. Exacto. Porque si yo soy hipertenso y mis pastillas me cuestan 4 o 5,000 pesos, en 2 meses yo lo voy a consumir. Claro, y deberían de permitirlo. Pero es un derecho, lo que yo no puedo es pasarme de los 10,000. Claro. Y tienen que permitirme consumir los 10,000 pesos. Claro, y ellos no te lo permiten prácticamente porque el negocio está creado para eso. Y el otro tema es, por ejemplo, con los pagos de las ARS, que va en la parte de los médicos. 60 días por unos procedimientos es demasiado tiempo. Eso ha permitido, quizá ustedes no lo saben, la emergencia de sistemas de factoring, donde los médicos, por la necesidad de su dinero, pagan 5 o 7% a una compañía de factoring, que es la que le va a cobrar a la ARS, y para recibir su dinero. Pero doctor, la lógica del sistema de seguridad social es que los médicos que estén en el sistema cobran a una tarifa más baja, pero captan un mayor volumen. Bueno, pero la mayoría de los médicos funcionan con ¿qué tipo de asegurado? Los subsidiados. Son la mayoría del sistema. Entonces el subsidiado, ¿qué paga? ¿Qué cubre? Tiene que irse a los hospitales. ¿Qué cobra el médico por ese asegurado? Nada. Estamos hablando entonces de dos sistemas de salud paralelos que están funcionando. El contributivo, que tiene acceso a los servicios privados que se han establecido, y los médicos allí, lo que yo describía, es lo que se da. Y con las mismas clínicas. Pero los médicos no están recibiendo nada. Y ahí hay más de 6 millones de afiliados en el subsidiado. Bueno, de manera que la seguridad social tiene que resolver el problema de la inequidad y el funcionamiento paralelo de dos sistemas de salud. Porque si no se logra eso, la universalidad es un sueño. ¿Y qué te sugiere, doctor, con relación a ese contexto? Yo pongo un caso, por ejemplo, la cápita es insuficiente que se paga desde el Estado en el subsidiado. Porque de 300 pesos, que es la que tiene, y 1.400 en la privada, hay una distancia demasiado grande. En Uruguay se estableció el sistema de mancomunión de fondos, de manera que los subsidiados y los contributivos forman una canasta básica sobre la cual se establecen entonces las cápitas para cada uno de los sistemas, la parte primaria, la parte secundaria, la parte terciaria, y se asignan fondos. Pero desde 300 pesos es poco lo que se puede hacer en ese sentido. Entonces, resolver esos dos sistemas es complejo, y hay que decirlo, porque el contributivo depende de la capacidad del sistema económico para absorber trabajadores, gente que ingrese al sistema formal de trabajo y que entonces entre como contributivo. Entonces ahí hay una limitante en ese sentido. La otra tendría que ser una provisión del Estado que tendría que mejorar
la infraestructura de servicio de sus hospitales, hacerla cada vez más efectiva. Y algo que Laura mencionaba que no pude tocar en su momento, la necesidad de la informatización del sistema en general. Desde el expediente único hasta los bancos de datos que permitan tener el control efectivo de la prestación de servicios que se dan en hospitales y clínicas, para que las estadísticas también puedan tener una mejoría importante y sirvan de base para la formulación de las políticas. Doctor. Esas son cosas pendientes. Son muchos los pendientes. Gracias. Y unos temas que han demostrado ser particularmente difíciles. Pero gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Yo pensé Rafael. que íbamos a hablar un poco de política. Bueno, hemos hablado un poco de todo, doctor. Gracias por la visita, doctor. Despedimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud Pública del PLD, ex ministro de Salud Pública del país. De esta forma nos despedimos. Nos vemos mañana.